Nacida en la realeza pero maldita desde el principio, María Antonia fue el producto de generación tras generación de endogamia. A los 16 años quedó atrapada en un matrimonio frío y sin amor, seguido de una serie de embarazos trágicos. La miseria la seguía como una sombra, y la desgracia se aferraba a cada uno de sus pasos. ¿Pero estaba maldita por el destino? ¿O estaba pagando por algo mucho más siniestro? María Antonia de Austria nació el 18 de enero de 1669 en el Palacio Hofburg en Viena, la capital de Austria. Su padre era Leopoldo, primero un hombre muy poderoso. Fue emperador del Sacro Imperio Romano, rey de Hungría, Croacia y Bohemia. Su madre era Margarita Teresa de España, hija del rey Felipe IV de España y Mariana de Austria. Como puede que sepas o no, ambos padres de María Antonia provenían de la poderosa Casa de Habsburgo, una dinastía que había conquistado gran parte de Europa no a través de la guerra, sino gracias a matrimonios estratégicos y un poco de suerte. La Casa de Habsburgo tenía líneas reales tanto en España como en Austria, y habían estado casándose entre ellos desde principios de los 1500, pero a medida que pasaba el tiempo, su obsesión por mantener el poder se convirtió en algo mucho más retorcido. No solo se casaban con parientes lejanos, no, lo llevaban al extremo. Primos segundos, primos hermanos, incluso tíos y sobrinas. Y estos siglos de endogamia implacable culminaron en María Antonia. No solo fue el producto de una pareja desafortunada, fue el resultado de generación tras generación de matrimonios entre tío y sobrina, agravando la decadencia genética de la dinastía. Sus padres también eran tío y sobrina. De manera algo perturbadora, su madre Margarita Teresa incluso llamaba cariñosamente a su esposo tío. Todo esto significaba que María Antonia era la Habsburgo con más consanguinidad de todos los tiempos, superando incluso a su infame tío, Carlos II de España. Tenía un coeficiente de consanguinidad tan alto que estaba más consanguínea que un niño nacido de una unión entre padre e hijo o entre hermanos. Entonces, ¿qué significaba esto para María Antonia? ¿Compartiría ella el trágico final de Carlos II? ¿O había logrado de alguna manera escapar de la maldición de la obsesión de su familia? Milagrosamente, María Antonia nació sana y fue una niña relativamente normal, desafiando las expectativas dadas su extrema endogamia. Pero ella era la excepción, no la regla. Como la segunda hija del matrimonio profundamente incestuoso de sus padres, fue la única que sobrevivió más allá de la infancia, probablemente como resultado de los siglos de endogamia que habían debilitado su linaje. El primer hijo de sus padres fue un niño llamado Ferdinand, quien murió un año antes de que naciera María Antone. Otros dos hijos, John y María Ana, nacieron entre 1617 y 1672. Lamentablemente, ambos también fallecieron a las pocas horas o días de haber nacido. Luego, para empeorar las cosas, su madre, Margaret Teresa, una mujer frágil y enfermiza, murió en marzo de 1673 en Alcincourt, a tan solo 21 años de edad. Los años de endogamia habían pasado factura, y como tantos Habsburgo antes que ella, era físicamente débil y estaba plagada de mala salud. María Antonia quedó huérfana de madre a tan solo 4 años de edad, y como la única hija superviviente de la unión profundamente endogámica de sus padres, de repente se encontró en una posición precaria. Era una posible heredera del archiducado de Austria hasta que su padre se volviera a casar y tuviera un hijo varón. Austria nunca había tenido una gobernante femenina, y nadie estaba seguro si la ley lo permitiría. Si Leopoldo muriera inesperadamente, ¿aceptarían los nobles a una gobernante femenina, o Austria se sumergiría en el caos? Y María Antonia no era solo una posible heredera de Austria, también tenía un fuerte reclamo como sucesora al trono español, colocándola en el centro de una de las más poderosas y dinastías inestables en Europa. María Antonia podría haber sido la Habsburgo más consanguínea de todos los tiempos, pero fue su tío Carlos, conocido como Carlos II de España, quien más sufrió por ello.
Desde el momento en que nació, su cuerpo le estaba fallando. Sufrió de una horrorosa variedad de problemas de salud, discapacidad intelectual, deformidades esqueléticas que apenas le permitían caminar, y un cuerpo que envejecía demasiado rápido, lo que llevó a una demencia de inicio temprano. Pero su rasgo más infame, la monstruosa mandíbula de los Habsburgo, estaba tan severamente deformada que apenas podía masticar su comida. Carlos heredó el trono español en 1665, justo antes de su cuarto cumpleaños. Sin embargo, nunca podría gobernar por sí mismo, siempre necesitando asesores y representantes que lo hicieran en su nombre. Como resultado, siempre se hablaba de la sucesión en las cortes de Europa. Con la muerte de su madre en marzo de 1673, María Antonia se convirtió en la heredera legítima de su tío, el rey Carlos II de España. Aunque solo tenía 11 años en ese momento, la frágil salud y las graves discapacidades de Carlos dejaron a muchos preguntándose si incluso podría tener un hijo. Esto hizo que María Antonia fuera la futura reina presunta de España, destinada a heredar no solo el trono español, sino su vasto imperio que se extiende por Europa, las Américas y más allá. Y dada la condición deteriorada de Carlos, ese día podría llegar mucho antes de lo que cualquiera esperaba. Debido a todo esto, María Antonia vivió su vida bajo constante escrutinio. Los diplomáticos escrutaron sus acciones cuando visitaron la corte en Viena, y su padre buscó promover la idea de que ella algún día sucedería a Carlos. Esto resultó en mucha propaganda de los Habsburgo. María Antonia posó para muchos retratos en su juventud, una práctica común para la realeza. Su padre utilizó estas pinturas para promover su reclamo al trono español, enviándolas por toda Europa y a España para hacerla visible para la gente y solidificar su estatus. Fue necesario porque era mujer. Si hubiera existido un heredero varón al trono español en Viena, no habrían sido necesarios esfuerzos propagandísticos como este. Pero el miedo al gobierno femenino era profundo, y la idea de que una mujer heredara el vasto imperio de España era suficiente para enviar ondas de choque a través de las cortes de Europa. Mientras María Antonia crecía en Viena, permanecía felizmente inconsciente de la tormenta política que la rodeaba. Mientras las grandes potencias de Europa debatían su destino, ella fue criada como cualquier princesa Habsburgo de alta cuna, envuelta en formalidad cortesana y rodeada de asistentes que atendían todas sus necesidades. Su educación fue adecuada para una mujer real de su tiempo: latín, francés, música y elementos básicos del currículo humanista. Aquellos que la conocieron la describieron como tranquila y seria, pero inteligente y distinguida. Pero después de la muerte de su madre, la vida se volvió aún más rígida. Dicho esto, María Antonia tuvo una rápida sucesión de madrastras. A los pocos meses de la muerte de su esposa, Leopoldo se casó con su prima segunda, la archiduquesa Claudia Felicitas de Austria, miembro de la rama tirolesa de los Habsburgo. María Antonia tuvo una buena y cercana relación con su madrastra, pero ella también murió joven en 1676 de tuberculosis. Luego Leopoldo se casó con una tercera esposa, una noble alemana que también era su prima segunda, Eleanor Magdalene de Neuburg. Ella y Leopoldo tendrían 10 hijos, por lo que casi cada año María Antonia tendría un nuevo medio hermano. Cuando Joseph nació en 1678 del tercer matrimonio de Leopoldo, significó que finalmente había un heredero varón para sus títulos. Ahora María Antonia solo era la heredera del trono español, aunque como hemos visto, la cuestión de si sucedería a Carlos en Madrid seguía siendo problemática. Por supuesto, siempre existía otra posibilidad. María Antonia podría tener un hijo propio, un príncipe Habsburgo, que sería el heredero masculino perfecto para reclamar el trono español. Su padre, siempre el estratega, ya estaba planeando este futuro mientras ella todavía era solo una niña, sabiendo que un sucesor masculino podría asegurar España para su linaje de una vez por todas. Para asegurar el trono español, Leopoldo hizo una propuesta impactante. Tenía la intención de casar a su hija de 6 años, María Antonia, con su propio tío, Carlos II de España, de 13 años.
Incluso en una familia notoria por la endogamia, este emparejamiento fue sorprendente. No solo porque eran tío y sobrina, sino porque ninguno estaba listo para el matrimonio. Charles ni siquiera había alcanzado la pubertad, y María era demasiado joven para tener hijos. A pesar de esto, en 1676 se anunció formalmente su compromiso, y se planeó una boda por poderes para diciembre. Pero en el último momento, todo se vino abajo. El año siguiente, Charles informó a Leopold que no podía seguir adelante con ello. España necesitaba un heredero, y su sobrina simplemente era demasiado joven. Al final, Carlos II se casó con Marie-Louise d'Orléans en 1679, aparentemente cerrando la puerta a la oportunidad de María Antonia de convertirse en reina de España. En su lugar surgió un nuevo plan. Se casaría con Víctor Amadeo II, el joven duque de Saboya, quien había heredado su título a tan solo 9 años en 1675. Pero este emparejamiento nunca se materializó. En cambio, en 1685, María Antonia se casó con su segundo primo, Maximiliano II, príncipe elector de Baviera. Con solo 16 años, dejó Viena para ir a Múnich, comenzando una nueva vida con su esposo. Poco después, Maximiliano fue nombrado gobernador de los Países Bajos españoles, y la pareja residió principalmente en Bruselas. En Múnich y Bruselas, María Antonia era inmensamente infeliz. En apariencia, el matrimonio no era una mala elección. Maximiliano solo era unos años mayor que ella, y eran parientes lo suficientemente lejanos como para disminuir un poco la endogamia de los Habsburgo. ¿Pero había otros problemas? Él era un extrovertido social, y ella era una introvertida estudiosa a quien no le gustaban las ceremonias de la corte. Maximiliano a menudo la trataba con desprecio, y un contemporáneo incluso lo describió como una de las mentes y corazones más perversos que uno pueda imaginar. Maximiliano no perdió tiempo traicionando a su joven esposa, exhibiendo abiertamente a su amante, mientras María Antonia soportaba el frío y desamoroso matrimonio en el que había sido forzada. Sin embargo, su mayor sufrimiento no vino de su infiel esposo, sino de su propia maldita línea de sangre. Al igual que muchos de sus trágicamente consanguíneos antepasados, luchó con el embarazo, y 2 de sus hijos se perdieron al nacer en 1689 y 1690. Para 1691, María Antonia estaba acabada. Embarazada una vez más, y sin querer soportar las humillaciones de Maximiliano, huyó a Viena, dejando atrás a su infiel marido. Ahora los rumores crecían, que ella no tenía intención de volver con él. Luego, en octubre de 1692, contra todo pronóstico, dio a luz a un hijo sano, Joseph Ferdinand de Baviera, el niño que podría cambiar el curso de la historia europea. Pero la lucha de María Antonia por sobrevivir estaba lejos de terminar. La corte española estalló de alegría con el nacimiento de Joseph Ferdinand, el heredero tan esperado. Pero este momento de triunfo llegó a un costo devastador: la vida de su madre. María Antonia sufrió de una infección posparto, una condición que hoy en día podría ser fácilmente curada con antibióticos. Pero en el siglo XVII no existía tal salvación. El cuerpo o bien combatía la infección o sucumbía ante ella. A medida que pasaban las semanas, su fiebre arreciaba y su fuerza se desvanecía. Para diciembre estaba claro que estaba perdiendo la batalla. Luego, en la víspera de Navidad de 1692, con solo 23 años, María Antonia dio su último aliento, dejando atrás a su hijo pequeño, José Fernando, la frágil esperanza para el futuro de España. Pero con la sucesión aún incierta, las grandes potencias de Europa ya estaban observando y esperando. La muerte de María Antonia dejó completamente abierta la cuestión de la sucesión española. Para entonces estaba claro que su tío Carlos no podía tener hijos, y su salud era terrible. Los contemporáneos esperaban que muriera cada año durante los 1690, aunque al final luchó hasta finales de 1700.
En los años siguientes a la muerte de María Antonia, los Habsburgo austriacos lucharon ferozmente para consolidar su reclamo al trono español y su vasto imperio. ¿Su argumento? El hijo de María Antonia, el joven Joseph Ferdinand, era el heredero legítimo. Después de todo, no era solo cualquier reclamante, era el bisnieto del rey Felipe IV, que había gobernado España desde 1621 hasta 1665, lo que hacía que su linaje fuera uno de los lazos más fuertes a la desvanecida dinastía española. La mayoría de los observadores en la corte española coincidieron en que el hijo de María era el candidato más elegible para suceder a Carlos cuando él muriera. Sin embargo, la Casa Real Francesa de Borbón también tenía una reclamación. La hija de Felipe IV, María Teresa, se casó con Luis IV, rey de Francia, en 1660, un matrimonio que dio lugar a muchos hijos y nietos. Entre estos nietos estaba un niño llamado Felipe, el bisnieto del rey Felipe III de España, quien había gobernado a principios del siglo XVII. Podría haber sido completamente ignorado, si no fuera por la tragedia. En 1699, el único hijo sobreviviente de María Antonia, Joseph Ferdinand, murió de viruela, la enfermedad más mortal de la época. Con su muerte, la reclamación de los Habsburgo austriacos al trono español se desmoronó, obligándolos a cambiar sus ambiciones a uno de los hijos menores de Leopoldo, Carlos, quien pronto se convertiría en el nuevo contendiente para el vasto imperio de España. Cuando el rey Carlos II finalmente murió sin hijos el 1 de noviembre de 1700, la dinastía de los Habsburgo españoles llegó a su fin. En su lecho de muerte, Carlos tomó una decisión fatídica. Nombró al candidato francés Felipe como su heredero, asegurando que España se alinearía con Francia. Pero esto provocó indignación en toda Europa. Los austriacos, respaldados por Inglaterra y los holandeses, se negaron a aceptar esto, y en cuestión de meses, el continente se vio envuelto en guerra. Así, en 1701, comenzó la brutal Guerra de Sucesión Española, una lucha de 13 años que involucró a casi todas las principales potencias europeas. Al final prevaleció el candidato francés, y Felipe V ocupó el trono español. Pero con una trampa, España y Francia se les prohibió unirse bajo una sola corona. Mientras tanto, los austriacos fueron compensados con las vastas posesiones europeas de España, incluyendo Bélgica, Milán, Nápoles y Cerdeña. Si María Antonia o su hijo hubieran vivido, la sucesión podría haber sido mucho menos caótica. Y la historia, muy diferente. Muchas gracias a todos por ver este video sobre María Antonia, la Habsburgo más consanguínea. Espero que les haya parecido interesante. Comenten qué opinan de su vida. Y si tienen sugerencias también háganmelas saber abajo. De todos modos, espero que ustedes estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. Bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo episodio de Vida Olvidada. Gracias.